Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos el juego eterno. David era un adolescente entusiasta de la tecnología y los videojuegos. Pasaba horas jugando en línea, pero había un nuevo lanzamiento que lo tenía especialmente emocionado. El juego eterno. Un juego de realidad virtual que prometía la experiencia más inmersiva jamás creada. Con un casco avanzado y un sistema de sensores, el jugador sería transportado a un mundo completamente virtual, donde podría explorar y combatir criaturas de todo tipo. El día del lanzamiento, David estaba listo. Se puso el casco y los sensores y con un clic fue absorbido por el mundo virtual. Se encontraba en un oscuro bosque, con árboles altos y sombras profundas. El sonido envolvente hacía que el viento y los ruidos de los animales le parecieran reales. Al principio, David disfrutó explorando el entorno. Había desafíos y enemigos que vencer, y parecía que el juego tenía una narrativa intrigante. Sin embargo, pronto empezó a notar cosas extrañas. Las criaturas parecían más inteligentes de lo normal, y sus movimientos eran impredecibles. Además, el bosque era más denso de lo que había visto en las imágenes promocionales, y los caminos se entrecruzaban de manera confusa. A medida que avanzaba, David se dio cuenta de que no había puntos de control ni formas de guardar el progreso. Intentó abrir el menú para salir del juego, pero no pasó nada. Pulsó varios botones, pero no hubo respuesta. Era como si el juego estuviera bloqueado en modo inmersión total. Las criaturas en el bosque comenzaron a volverse más agresivas. En un momento, David se encontró con un grupo de sombras que lo persiguieron entre los árboles. Corrió y corrió, pero no pudo encontrar una salida. Finalmente, logró esconderse en una cueva, pero escuchó un susurro. «No puedes escapar. Estás aquí para siempre». El corazón de David latía con fuerza. Intentó quitarse el casco, pero estaba firmemente ajustado a su cabeza. Gritó, pero nadie respondió. Las sombras se acercaban a la cueva, y pudo ver sus ojos brillantes en la oscuridad. Se arrastró más adentro de la cueva, buscando una salida. En el fondo de la cueva, encontró un antiguo altar con inscripciones extrañas. Había una figura tallada en piedra, una especie de demonio con alas extendidas. Al tocar la figura, el suelo comenzó a temblar y el techo de la cueva se derrumbó. David fue arrastrado por un torrente de escombros y tierra, y todo se volvió oscuro. De repente, estaba de nuevo en el bosque, pero esta vez era diferente. El entorno era aún más oscuro, y las sombras eran más densas. Las criaturas no se ocultaban más. Caminaban abiertamente entre los árboles, mirándolo con sonrisas siniestras. David entendió que el juego había cambiado y que estaba atrapado en un ciclo interminable de terror. En ese momento, escuchó una voz que susurraba desde todas direcciones. «El juego eterno, no hay salida, siempre estaremos contigo». Las criaturas comenzaron a acercarse, y David supo que no había forma de escapar. En el mundo real, el casco de realidad virtual estaba vacío, sin rastros de David. La computadora mostraba un mensaje: «Conexión perdida, intentando reconectar». Sin embargo, el sistema no pudo encontrar señal alguna del jugador. Era como si nunca hubiera existido. No olvides suscribirte para más historias terroríficas. Aquí tenemos algunas de las historias que te pueden interesar.